Permítame presentarme. Mi nombre es Betty Bayona, soy la docente, he tenido ya la ocasión de darle clase a uno de los compañeros. Bien, a quienes me conocen por primera vez, bueno, yo soy ingeniero industrial como tal y de alguna manera tengo que decirlo, esto de hacer informes técnicos pues es parte del trabajo del día a día que nosotros realizamos, ¿no? Algunos no se hacen tan común, otros se está reportando tal vez una vez al mes, una vez a la semana. De hecho, yo he estado hoy reportando una información, no necesariamente es un informe propiamente dicho, pero sí es un reporte, que es también una forma de transmitir información. En esencia, la materia o el contenido del informe técnico es un escrito, todo, o mejor dicho, vamos a hablar en términos muy generales. El informe es, una idea o un concepto que viene de, o se deriva del término informar, transmitir información, transmitir data, dar a conocer situaciones que están ocurriendo en un momento dado. ¿Bien? La información o el informe se puede hacer, se puede notificar de forma verbal o de forma escrita. Bien, en el caso particular, gracias, de nosotros acá en clase, nos vamos por la opción del informe escrito, pero no por ello vamos a dejar de mencionar o de nombrar algo que referencia a la parte oral. ¿Bien? Normalmente estos informes consisten en expresar hechos o situaciones que merecen una toma de decisiones. Nosotros tenemos que decidir, tenemos que establecer eh, qué hacer con una situación en particular. O bien, simplemente queremos reportar, queremos informar qué ocurrió, para que se tome nota de ello, se haga el comentario respectivo, tal vez un análisis, y no necesariamente se tomen decisiones. ¿Bien? Los informes, como les digo, son de hechos o de situaciones que ya han ocurrido. Si no es así, no podemos hablar de un informe. Simplemente estaríamos hablando tal vez de un proyecto o de una planificación, porque son vistos hacia algo que va a ocurrir a futuro. Pero si el evento ya sucedió, ahí sí vamos a estar refiriéndonos o haciendo mención a informes. ¿Ok? Esta parte es muy importante de tenerla en cuenta. Como decía, pues el informe se puede hacer de forma oral o verbal y se puede hacer de forma escrita. Cuando nosotros informamos de forma oral es una vez finalizado el evento, vamos con nuestro supervisor, con nuestro compañero, con nuestro jefe, con nuestro gerente, con alguien que pueda necesitar de la información y le indicamos cómo nos fue. Puede hacerse de manera formal, puede hacerse de forma o de manera informal, simplemente un diálogo, y se reporta. Desde el punto de vista de personal, puedo decir que yo hice esta semana reportes o informes en las dos modalidades. A modo anecdótico, el día miércoles yo tuve que desplazarme desde la ciudad de San Cristóbal hasta Cordero, haciendo una visita institucional, presentar el instituto donde yo trabajo, de forma durante todo el día, vamos a decirlo así, yo trabajo en el IFRON, soy la jefa del departamento de docencia allí. También trabajo con lo que tiene que ver la parte de trabajos de grado y pasantías de forma combinada. Y bueno, yo me desplacé hasta Cordero para presentar las oportunidades de estudio de nuestro instituto. Al llegar, paso por la oficina de mi jefe inmediato y le reporto a la pregunta incluso que ella me hacía es, ¿y cómo le fue? Fíjense la parte de la informalidad. ¿Y cómo le fue? Bien, profe. Perfecto. Y le empiezo a relatar lo que ocurre. ¿Okay? Esa forma de presentar el informe es algo como, digamos, cotidiano, fácil para nosotros. ¿Por qué lo hacemos?
con una persona de confianza, a la cual conocemos, con la cual en algún momento o en muchísimas ocasiones hemos interactuado, y nos expresamos, por supuesto, de forma respetuosa, pero con nuestros propios términos. Y sabemos que por lo general no cometemos errores, no pronunciamos malas palabras, o si fuese el caso, nosotros simplemente vamos a decir, ay, perdón, y corregimos. ¿Bien? Pero qué diferente es cuando nos piden, preséntame el informe de manera escrita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy diferente. No solamente por el hecho de que ya no lo estamos hablando como tal, ya no es acompañado de nada específico, sino que tiene que quedar allí en evidencia y queda como un compromiso de presentarlo de forma coherente, precisa y por sobre todo profesional. ¿Ok? Ese informe, como les decía, de forma escrita, es un documento que puede ser corto en cuanto a su extensión, mediano o extremadamente extenso, en el que expresamos qué ocurrió, cómo ocurrió, qué resultados está dejando, causas, consecuencias, y paremos de contar información específica que se necesita dar a conocer. ¿Bien? Y entonces, las palabras que se hablan, el viento se las lleva y simplemente queda el recuerdo. Es la facilidad de nosotros expresarnos. Hay personas que tal vez, voy a decirlo modestia aparte, tenemos facilidad para conversar en un momento dado, pero al momento de escribir no tienen esa facilidad. Y digo tienen porque, nuevamente voy a señalar, modestia aparte, yo tengo cierta facilidad para escribir y creo que a veces escribo más bonito o más profesional que incluso como hablo. Y bueno, estás dándote cuenta en este momento la forma como yo me expreso. Bien, para muchas personas es difícil expresarse de forma escrita. Para otros es todo lo contrario, de forma escrita fluyen. Y si les pedimos que presenten la información de manera verbal, se bloquean. Son aquellas personas que tienen ese problema, por ejemplo, de cuando uno les dice a modo de estudiante, vas a presentar una exposición, para ellos es dramático, imposible, o sea, no, yo no puedo presentar una exposición. Hay otras personas que dicen, evalúame con una exposición porque para mí es más fácil que escribir. Bien, en cualquiera de los dos casos, el expresarnos, el ser capaces de decir las cosas de forma coherente, de forma ordenada, precisa y explícita, es lo que entendemos como retórica. Bien, es esa capacidad de expresarme. Algunos tienen más retórica, otros tienen menos. Tenemos personajes o personas que tienen ciertos cargos y se les hace fácil expresarse. Un ejemplo a modo, no es por señalar política, pero simplemente una persona que era una persona que tenía una gran retórica, podemos decir que tenía una gran capacidad de expresión verbal. La parte escrita no puedo yo juzgarle como tal, porque no era él directamente quien presentaba la información, pero el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, vaya, que tenía retórica, ¿bien? Y tenía una facilidad para expresarse, comentar historias, anécdotas, y no perdía la idea de lo que estaba hablando. Podía desviar el tema en muchísimas eh, ideas, pero luego él retomaba a la idea original. Eso es una capacidad que se tiene para transmitir información. Personas que puedan dominarla tanto en la versión o en la modalidad verbal como escrita, son personas que son valiosas dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, porque de verdad que saben tener un control
de lo que están diciendo, de lo que están expresando, y por consiguiente lo dan a conocer cabalmente. Bien, como les decía, los informes son de hechos que sucedieron. Por tanto, al momento de escribirlos o de explicarlos, siempre vamos a estar hablando en tiempo verbal pasado. Debería hablarse de manera impersonal o bien en tercera persona, cuando lo hacemos de forma escrita. Cuando lo hacemos de manera verbal, sí podemos utilizar la primera persona. Digamos, yo fui a Cordero, realicé estas actividades. Si lo quiero decir de manera impersonal, se hizo una visita a las instituciones ubicadas en el municipio Andrés Bello, específicamente, y mencionamos cuáles instituciones, y donde se explicó esto, esto y aquello. ¿Ok? Esa es una forma impersonal, no estamos hablando de que lo hice yo, que lo hizo aquel, que lo hizo este otro, sino que se hizo una visita. ¿Quién fue el encargado de hacer la visita? No lo estoy señalando, no lo estoy especificando, pero sí se da a entender que alguien fue. ¿Ok? Y cuando decimos tercera persona es porque ella visitó, él visitó, hizo esto, hizo aquello. ¿Ok? Cuando lo hacemos de forma escrita, siempre debe ser en tercera persona o bien de manera impersonal. Y como les decía, vamos a relatar en pasado todo lo que ocurrió. Hasta acá vamos bien. Espero que sí. Si tengan alguna duda, algún comentario, tranquilamente, en este caso que está Lucy conectada, pues tranquila, puede intervenir. En la situación de los estudiantes que están asíncronos, como tal, que van a ver el video posterior, pueden consultarme vía WhatsApp o vía el aula virtual, ¿saben? Para cualquier complemento de la información que estamos manejando acá. Con respecto a, por ejemplo, ¿qué tipos de informes podemos nosotros realizar? Bueno, todos los informes son de manera eh, explícita, son de manera informativa. Podemos clasificarlos de acuerdo a su función, de acuerdo a su extensión, de acuerdo a su formalidad. Y hay muchas más clasificaciones, pero estas son como las más relevantes, ¿ok? O incluso pudiéramos incluir también la de propósito, como tal, desde el punto de vista de extensión. Podemos hablar de informes cortos, medianos y largos o extensos. Un informe corto pudiera ser aquel que tenga menos depende del autor que consultemos, pero pudiéramos estar hablando de informes hasta 10 páginas. Informes cortos. Informes medianos, pudiera ser un informe tranquilamente con una extensión entre 11 a 30 páginas. Para mí pudiera ser un informe que no es tan extenso, pero ya cuando supera las 31 páginas en adelante, pudiéramos estar hablando que son largos o extensos. Pero realmente un informe extenso es aquel que supera las 100 páginas. ¿Ok? Vemos informes de gestión, o sea, informes de organizaciones, de instituciones, donde explican el accionar que se hizo allí y todas las tareas cumplidas en un cierto y determinado momento, que te puede superar tranquilamente las 200, 300 páginas. Sobre todo si estamos hablando de una gestión anualizada, por ejemplo. O podemos hacer informes, como yo les comentaba al principio, que yo reporto semanalmente o reporto quincenalmente. Bien, a modo de ejemplo, en mi trabajo, nosotros hacemos un informe de gestión semestral. ¿Ok? Una vez finalizado el semestre, presentamos una relación de todas las actividades que se hicieron antes, durante y posterior al proceso de enseñanza, por así decirlo, enseñanza y evaluación. Planificar el semestre, desarrollar el semestre, concluir el semestre. Bien. Y luego se puede hacer un informe anual que involucra los 2 semestres
que se dan en el año. Y tenemos pequeños informes que se hacen, a veces son reportes verbales, que de las actividades que se hacen semanalmente o de las actividades que se hacen eventualmente. ¿Ok? Esta parte es muy importante como tal. Entonces, por la extensión, o sea, por la cantidad de hojas que involucra o que presenta el informe, tenemos esa clasificación. Desde el punto de vista de formalidad, podemos hablar de informes informales y formales. Informales puede ser que lleve tan solo una portada, el contenido y tal vez unas referencias que consultamos, indicar de dónde tomamos la información consultada, o bien incluso solamente llevaría la portada y el contenido. Se puede presentar escrito a mano, se puede presentar escrito a máquina, en procesador de texto, ¿bien? Como tal. Tal vez no tenga una precisión de indicar qué tipo de márgenes, qué interlineado, tipo de letra en específico, sino que es de libre presentación por parte de quien lo está realizando. Y hay otros trabajos que son formales, informes formales, propiamente dicho, donde está establecido por normativa cuáles son los reglamentos, cuáles son las condiciones de presentación. De repente nos pueden decir, mira, este informe debe llevar como tal una portada, una contraportada, un índice, la introducción, contenido claramente especificado, indicando tal vez que se debe presentar por capítulo, en un cierto y determinado orden, indicando los contenidos que deben manejarse. También nos va a decir, bueno, al final tú vas a presentar todo lo que se refiere a unos anexos, a una bibliografía claramente establecida, fijada, como tal, van a tener anexos, van a tener apéndices, deberías tener estas condiciones, presentarse en un cierto y determinado tipo de letra, tamaño de esa misma fuente o letra, el color de la presentación, nos pueden dar indicaciones incluso de qué tipo de papelería debería utilizarse. Eh, una vez finalizado el informe, cómo debe entregarse, si en un sobre como tal de Manila, si debe ir anillado, si debe ir pasadura. Y paremos de contar condiciones explícitas de presentación. Eso es lo que lo hace que sea formal. ¿Bien? E incluso antes de entregar el informe de manera definitiva, se hacen revisiones de los mismos como tal, para que cumplan cabalmente con lo que se solicita con respecto a él. Mientras que el informal no necesita tal vez esa revisión, sino simplemente dame a conocer la información. ¿Ok? Dependiendo del propósito, que sería el otro que estábamos, yo decía, la clasificación que pudiéramos considerar, podemos decir que hay informes tipo reporte, muy sencillos, muy cortos, muchas veces vienen, se presentan en un formato ya preestablecido, donde tal vez al momento de presentar, supongamos, la papelería o el escrito, simplemente tendremos que trabajar con una hoja que ya venga con un formato establecido y donde tengamos que llenar eh, recuadros o información muy particular que de repente diga, bueno, indica la fecha, ¿ok? Y en ese caso tenemos que indicar día, mes, año, donde tal vez ese mismo formato nos indique que al señalar el mes no tengamos que hacerlo de forma escrita, sino numérica, eh, que no tengamos que hacer referencia a todo el año completo, por ejemplo 2025, sino simplemente reducirlo a las dos últimas cifras, simplemente vamos a suponer que sea el día de hoy, 2006-2025 o 2006-25, porque ya viene preestablecido. Ajá. Profe, los manuales que hacen los ingenieros industriales son un tipo de informe.
Pues es una condición especial, vale. La palabra es, yo diría que sí es un informe, ¿ok? Porque ciertamente es algo que ya hemos observado, que ya hemos analizado, pero no va a servir para tomar decisiones, sino va a servir para acatar normativas, seguir procedimientos. Bien, porque normalmente nosotros hablamos de informes, perdón, manuales de procedimientos, manuales de normas, manuales de seguridad, todo esto, ¿no? Pero sí hay información que estamos manejando, por lo menos en los manuales de, vamos a hablarte de los manuales de normas y procedimientos, por ejemplo. No sé si ya lo han visto en clase, en alguna de las materias donde les hablemos o se les quiera hablar de los informes, perdón, de los manuales. Entonces, un manual de normas es donde yo digo o le establezco al personal cuáles son las actividades rigurosas que tiene que cumplir. Por ejemplo, una norma, vas a presentar informes semanales y tienen que ser escritos a mano, con lapicero negro, letra tipo script, eh, en hojas blancas, con carpeta de anillos, ¿bien? Algo así. O bien, otra norma es que nos digan, tienen que nos establecen un horario de entrada, portar un uniforme, una identificación, algo por el escrito. No sé si es de otra forma, actividad que diga por norma no se puede recibir, por ejemplo, que fueran de carácter administrativo, si se va a recibir billetes de tal vez altas denominaciones, tienen que cumplir con estas condiciones. Si son de baja denominación, se aceptan con tales condiciones y así sucesivamente, ¿no? Y procedimientos que de repente nos digan, bueno, mira, vamos a generar una factura. Lo primero que tú tienes que pedir es los datos al cliente, nombre, apellido, los vas a registrar en el computador, vas a desglosar el producto de tal manera, lo vas a elaborar de esta forma, se le va indicando a la persona cómo hacer la tarea. Bien, fíjate que en este caso para nada va a tomar decisiones, simplemente va a seguir instrucciones o va a cumplir con un procedimiento. Pero sí podría considerarse un informe. ¿Por qué? Porque yo, para poder elaborar ese manual, hice un proceso de observación, tal vez cumplí con un proceso de eh, investigación con las personas que comúnmente hacen el procedimiento, les pregunté, indagué con ellos sobre el cómo lo hacen, cómo crees que pudiera hacerse mejor, lo analicé y simplemente todo lo compilé y lo ajusté en ese manual. Si es en el caso de cargo, un manual de descripción de cargos, se maneja de forma similar. Consultamos con las personas, lo elaboramos, pero él sí pudiera servir de alguna manera como una guía de orientación para tomar decisiones. Porque yo quiero contratar a un supervisor para un determinado departamento. De acuerdo a ese manual de descripción de cargos, esa persona a ocupar el cargo tiene que tener un perfil. Yo lo voy a buscar en la persona que estoy entrevistando y lo voy a comparar con lo que me describe o lo que me indica el manual. Si se ajusta perfectamente y al momento de conversar, digamos, existe como ese feeling o esa, eh, me gustó la persona, por decirlo de una manera muy coloquial, lo contratamos, estamos tomando una decisión. Bien, en ese sentido sí, tranquilamente lo podemos manejar allí. Pero cuando hablamos de informe es como más para decirle a la persona, mira, hicimos esto, ¿ok? Pero es interesante la pregunta y gracias al respecto. ¿Ok? A ver, decíamos por allí que tienen funciones y una pudiera ser esa. Un manual de procedimiento, bien sea solamente para informar, para tomar decisiones, para reportar, que era el que estaba describiendo. Un tipo de estos informes pudiera ser tranquilamente que llenan los funcionarios policiales cuando ocurre un accidente de tránsito. O también podemos verlo en el caso de los formatos o de los informes médicos que se llenan en los centros asistenciales, sobre todo
cuando vamos a tal vez crear la famosa historia médica. Bien, esos formatos, eso es un informe. Lo que nos entregan los médicos, que muchas veces nosotros no conocemos, bueno, primeramente no le entendemos la letra a los médicos, pero increíblemente ellos entre todos se entienden. Y creo que para trabajar en una farmacia incluso también hay que tomar un curso de taquigrafía, de interpretación de escritos, ¿no? Y entonces en este caso, la persona eh, indica, o sea, solicita una cierta información y se va llenando en ese formato. Ese nos permite reportar una situación en particular y en una siguiente visita, si es el caso de un informe médico, la persona que hace el médico propiamente dicho, el doctor, él va a remitirse a esa información, la revisa, tú tienes esta condición, ¿cómo seguiste al respecto? Bien, también hay informes de fallas, reportes de fallas, entonces ya tal vez es una combinación entre un formato y una descripción, una explicación de qué fue lo que sucedió. Hay otros informes que son meramente escritos y nos permiten presentar opciones a las personas que van a tomar una decisión y decirles, mira, hay que sustituir una maquinaria, por ejemplo, o hay que escoger, vamos a suponer en el caso de Lucy, no sé si tú ya estás trabajando con la empresa esta que está también relacionada con la parte de los cursos, y queremos hacer un acto de grado y tenemos tres opciones. Bueno, les presentamos las ventajas, bondades, desventajas con respecto a cada escenario y la persona simplemente toma una decisión al respecto. Eso es lo que son los informes, básicamente, ¿no? Como tal, en ese sentido. ¿Quién los presenta? Un informante, una persona que es conocedora del tema y que tiene que tener la capacidad de saber comunicarse, saber expresarse. La parte, cuando hablamos del término técnico, es porque utilizamos palabras propias de cada profesión. Y de hecho me sirve perfectamente el informe médico, porque ellos hacen abreviaturas, eh, o sea, utilizan términos muy particulares para expresar eh, una información en particular y ellos la entienden, porque son términos técnicos del área médica. Igual sucede con la parte de ingeniería. Pues pudiera ser la parte contable, pudiera ser dependiendo de cada especialidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, por supuesto, para poder entender esos informes adecuadamente, conocer esa terminología, ese tipo de escrito. Básicamente, lo que hemos comentado hasta este momento es información de lo que corresponde al módulo 1. Y en el módulo 2 nosotros nos vamos a concentrar en ya, como decir, la elaboración del informe. Aquí debería hacerse un repaso de lo que fue castellano, bueno, castellano, literatura no, lenguaje castellano, en cuanto a la parte de cómo redactar lo que es la narración, lo que es la descripción. Vamos a repasar sobre esos contenidos, esa información. Recordemos que redactar es presentar de forma escrita las ideas, de forma coherente, secuencial, explicativa, eh, entendible para todo el mundo, que la persona que está leyendo lo que yo escribí entienda y fácilmente lo que yo quería expresarle. Y para ello pues tenemos que asistirnos a la narración y de la descripción como formas expresivas. Bien, narración es contar, explicar lo que sucedió, lo que aconteció. Y descriptivo es que vamos indicando con detalle las características de lo que estamos hablando. Podemos estar describiendo un objeto, una situación en particular, un momento, una situación. Y nuestros informes tienen la particularidad de que hacemos una combinación, la redacción combina
forma asertiva y precisa lo que es la narración y descripción. Entonces, pudiéramos decir que nosotros hacemos una redacción de forma narrativa y descriptiva, en la que se le explica a la persona qué ocurrió. Le ubicamos de forma tal que él no está presente, pero sabe con precisión y entiende con precisión lo que ocurrió o lo que queremos nosotros expresar, así no estemos presentes. ¿Bien? Y para ello, pues debemos cumplir, como un informe escrito, debemos cumplir con nuestras normativas generales de la lengua española. Podemos utilizar anglosajismos, o sea, combinar palabras en otro idioma y trasladarlas al nuestro. Por ejemplo, marketing. Eso es mercadeo en inglés, pero para nosotros ya se ha hecho muy común utilizarlo. El checklist, chequear la lista, o lista chequeada, o chequeo de una lista. ¿Para qué decirlo en español si estamos acostumbrados a decirlo entre comillas en inglés, ¿no? En realidad muchas veces en un Spanglish, una combinación como tal. O nos traemos otros términos de otros países, que no necesariamente es la lengua inglesa, sino de cualquier otra, y lo convertimos a nuestro lenguaje y lo utilizamos de forma expresiva. Bien, pero también tenemos que cumplir con todo aquello de que es la ortografía, los acentos, la correcta forma de expresar la oración, hablar de un sujeto tácito, un sujeto presente, los artículos, los pronombres, eh, todos estos aspectos. No es que vamos a estudiar lenguaje y comunicación o lenguaje castellano, pero sí debemos tomarlo en consideración al momento de elaborar un informe. Y entonces al momento de hacer la tarea, vamos a hacerlo de manera muy práctica y te voy a pedir información al respecto. ¿Ok? En el material que se les facilita siempre hay una buena información al respecto. Por supuesto, tienes que leer para familiarizarte con la temática, pero en este caso yo te puedo decir a grosso modo, muy corto porque nos quedan pocos minutos de la clase. Por ejemplo, no es igual, hay un ejemplo muy típico que nosotros decimos con respecto a la acentuación y el uso de los signos de puntuación, que también es algo muy importante. Eh, no es igual, o no se puede interpretar de la misma forma decir lloro por la pérdida de mi madre a lloro por la pérdida de mi madre. Pérdida, acento en la E, se refiere tal vez a que la persona, su familiar, su madre ha fallecido. Entonces ella llora porque perdió a su mamá. En cambio, pérdida, la perdida, puede ser que se haya ido por los malos caminos, haga cosas indebidas y demás, ¿no? O mi madre decía, no es lo mismo una pelota en China que una China en pelota. Ojo, cambiamos el orden de los términos, ya aquí no aplica como en matemática que el orden de los factores no altera el producto, aquí sí. ¿Ok? Y la calidad de un profesional se ve reflejada en la forma como escribe. Entonces tenemos que tener muy buena ortografía, acentuar adecuadamente. Bien, no es igual decir trabajo a trabajó, eh, a ver, logro a logró, ¿bien? Y así sucesivamente. Eh, hay que ser quisquilloso, ¿bien? Tampoco es, por ejemplo, decir, mira, los signos de puntuación son una comita, insignificantes, son una cosita ahí mínima como tal, ¿no? Sí, yo compré, es, perdón, sí, no se pudo ir, sí, no pudo ir, ¿ok? El sí, coma, indica que yo estoy contestando algo y el no se pudo ir es una explicación. Sí, no se pudo ir. Si no se pudo ir, yo lo voy a interpretar como que es, ajá, si no se pudo ir, ¿qué? ¿Ok? Una forma de expresarnos.
estaríamos esperando algo a continuación. O en el otro caso es simplemente, mira, ya me dio la respuesta. Así de sencillita es las condiciones que tenemos que tener cuidado en el informe técnico. En el material que se te facilita en el módulo 2, si no me equivoco, tengo un libro que me habla al respecto de eso y es muy bueno. Pero también conseguimos páginas web que nos hablan al respecto, reglas fundamentales, e incluso los libros de los que utilizábamos en primaria y en bachillerato nos pueden servir para mejorar en la presentación. Y por cierto, hay una parte bien interesante del trabajo que vamos a mandar para el módulo 2, en el que yo voy a solicitar que observen unos videos, te adelanto la tarea por ahora, y me lo expliquen de forma escrita. Hay que practicar la redacción, hay que practicar la narración, hay que practicar la descripción para que salgan bien. Espero que salgan muy bien y que, bueno, la clase se haya entendido bien. De verdad que espero que sí. Y nada, ah, por el día de hoy fue un gusto acompañarles, fue un gusto explicarles y espero que la clase haya sido total del agrado. Gracias a ti, Lucy, y gracias a todos los compañeros, aunque no están presentes en este momento en la actividad, cuando la revisen. Y vale, perdón, em, estamos a la orden. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden consultar conmigo vía WhatsApp, vía Aula.